Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el primer libro de las Crónicas y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 5, el versículo 1 y el versículo 2, que dicen: Rubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Es verdad que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos, y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de José. Las leyes y su aplicación. En este caso nosotros vemos que se está hablando del derecho de primogenitura. Y es algo interesante el ver que la Biblia constantemente hace alusión al derecho de la primogenitura. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a valorar. No es la primogenitura una condición sine qua non. No es el derecho en exclusiva del primer hijo nacido, sea hombre o sea mujer, o del primer hijo varón que haya nacido. Depende de la sociedad del país del que hablemos. No, es un derecho. Tampoco podemos hablar de que ese derecho le corresponde al más fuerte o al más poderoso de los hijos, sino de aquellas personas que la ley marca como propietarios de ese derecho. Por eso nosotros encontramos casos tan variados en la Biblia acerca de la primogenitura, y uno de los casos tal vez más sonado sea aquel que tiene que ver con Jacob y Esaú. ¿Por qué motivo no solamente Esaú no recibe aquella bendición, sino que aún el padre, sabiendo que había sido engañado por su hijo menor, la bendición de la primogenitura es solamente una, y él no está dispuesto a violentar esa ley? También nos encontramos con un caso muy específico y distinto en el momento de la conquista de Canaán, como las famosas hijas de Zelofejad reciben el derecho de la primogenitura, aun cuando no había entre ellas ningún hijo varón. Y entonces ellas, como mujeres, reciben ese derecho de parte de sus hermanos. La preocupación de Dios que nosotros podemos ver en estos versículos es que el pueblo comprenda el orden. Quien establece el orden para el pueblo es el propio Dios, y nosotros debemos aprender a vivir en la voluntad de Dios, que nos habla de ese orden. Vemos aquí también el tema de los valores, y estos son sin duda presentados y propuestos por Dios. Y nosotros tenemos que aprender a asumir esos valores que Dios propone, aunque a veces no comprendemos los motivos que Dios tiene. Debemos aprender a respetar la voluntad de Dios en nuestra vida, y eso nos va a llevar a vivir en el respeto de los valores y en el respeto también de la voluntad de Dios. El ser humano tiene la costumbre de reclamar sus derechos. El derecho por ser el mayor, por ser el más fuerte, por haber tenido una capacitación académica. Dios marca esos derechos, y esos derechos son responsabilidades de parte del ser humano, porque nos hablan de servicio. Si nosotros queremos vivir esos derechos, tenemos que aprender a servir a Dios y a servir también a nuestros hermanos y a la sociedad toda. Así que meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.